Bienvenido a la clase de física de sexto de secundaria. Espero que estés muy bien. Soy tu profesora Sonia García. Te sugiero el uso de mascarillas y mantener distanciamiento social para preservar la salud. En nuestra clase de hoy estudiaremos en el tema de los fluidos el principio de Arquímedes, para lo que debemos lograr buscar, analizar y evaluar las evidencias que dan respuestas a problemas y fenómenos naturales, comprendiendo el alcance de los conceptos, modelos, principios, teorías y leyes. Comunicar sus resultados utilizando el lenguaje científico y tecnológico. Aplicar los procedimientos científicos y tecnológicos para solucionar problemas o dar respuestas a fenómenos naturales. Construir, ensamblar y explorar objetos, herramientas y estructuras, proponiendo mecanismos y modelos que le permitan dar respuestas a situaciones y problemas. Arquímedes descubrió que el empuje es el peso del fluido desalojado y lo enunció de esta forma: que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido estático e incompresible será empujado con una fuerza igual al peso del volumen de fluido desplazado por dicho objeto. O sea, que todo cuerpo sumergido en un fluido sufre una fuerza o empuje vertical y hacia arriba igual al peso del fluido que desaloja la parte sumergida del cuerpo. Entonces, ¿qué ocurriría si el fluido es el agua? Ocurre que el empuje ascendente es igual al peso del agua desalojada o fuerza de empuje. La fuerza de empuje es igual a la masa del agua desalojada por la aceleración de la gravedad. O lo que es lo mismo, la fuerza de empuje es igual a masa por aceleración de la gravedad, que es lo mismo que m por g. Como la masa desalojada es igual al volumen sumergido del cuerpo por la densidad, entonces la masa es igual a volumen por densidad. Como dijimos anteriormente que la fuerza de empuje era igual a masa por aceleración de la gravedad, entonces esto será igual al volumen sumergido por la densidad del agua por 9.8, que será igual a la fuerza de empuje. O sea, que la fuerza de empuje será igual al volumen por densidad por la aceleración de la gravedad. Entonces, tendríamos que la fuerza de empuje es igual al volumen del cuerpo sumergido por la densidad del agua por 9.81, que es la aceleración de la gravedad. Eso será igual a la fuerza gravitatoria o fuerza de empuje, que es igual al volumen por la densidad por la aceleración de la gravedad. Entonces, igual a Fe, que es lo mismo que B por D por G. ¿Cuál es la diferencia? Si el objeto está sumergido completamente, los cuerpos sumergidos en un fluido parecen pesar menos que cuando están fuera de él. Esto es debido al principio de flotación, que consiste en la aparente pérdida de peso que sufren los objetos cuando son sumergidos dentro de un líquido. Por ejemplo, un cuerpo muy pesado en el aire se puede levantar con facilidad si está dentro del agua. Esto es debido al empuje del fluido hacia arriba. Cuando nos lanzamos a una piscina, el empuje del agua nos hace subir a la superficie. Si el objeto está sumergido completamente, podemos ver cuánto pesa sumergido y a eso se le llama peso aparente o P'. Y cuando al estar fuera del líquido, en el aire, se le denomina peso real o P, lo que permitiría determinar el empuje. Con la fórmula, fuerza de empuje es igual a peso real menos peso aparente. O lo que es lo mismo, Fe es igual a P menos P'. Veamos un ejemplo. Un cuerpo pesa 820 newtons en el aire y 640 newtons en el agua. Si el cuerpo tiene un volumen de 0.036 metros cúbicos, halla A, el empuje, B, la densidad. Tenemos los datos. El peso real es igual a 820 newtons
El peso aparente, 640 newtons. El volumen de 0.036 metros cúbicos. Nos piden hallar la fuerza de empuje y la densidad. La dinámica de fluidos o hidrodinámica estudia los fluidos en movimiento. Para comprender mejor el tema, vamos a diferenciar algunos conceptos necesarios como son flujo, cantidad de masa de un fluido que pasa por una sección o punto en la unidad de tiempo. Flujo laminar es cuando en el movimiento de un fluido todas las partículas siguen la misma trayectoria y nunca se cruzan entre sí y se deslizan con suavidad. Flujo turbulento es cuando el flujo laminar aumenta su velocidad y el fluido se mueve en círculos erráticos parecidos a remolinos. Gasto caudal es el volumen del fluido que pasa a través de una sección transversal en la unidad de tiempo. Su expresión matemática es R igual a B sobre T, donde B es el volumen, T es el tiempo y R es el gasto caudal. En el sistema internacional se mide en metros cúbicos sobre segundo. Cuando el volumen de un fluido pasa por una sección transversal A de un tubo, tiene una velocidad V. Despejando algunas variables, tenemos que el gasto caudal es igual al producto de la sección transversal por la velocidad. O sea, R es igual a A por B, donde B es la velocidad y A es la sección transversal. Se mide igual en metros cúbicos sobre segundo. Si consideramos el flujo de un fluido incompresible y se desprecia el rozamiento interno, el gasto o caudal permanece constante, lo que variará la velocidad del líquido, de donde se obtiene la ecuación de continuidad que dice que B1 por A1 es igual a B2 por A2 y se enuncia así. Cuando el área de la sección transversal A1 es grande, la velocidad es pequeña. Y cuando el área es pequeña, la velocidad es grande. O sea, cuando el caudal de entrada es igual al de salida, como la ecuación nos dice, que el caudal en diferentes partes de la sección de un tubo se mantiene constante. La sección transversal y la velocidad son inversas. Por ejemplo, esto se puede observar en un río que el agua se mueve con lentitud, pero cuando pasa por una sección estrecha aumenta su velocidad. Esta ecuación también se puede aplicar al flujo de sangre por el organismo. Las áreas transversales aproximadas de la aorta son de 2.5 centímetros cuadrados y los capilares 2.5 por 10 a la 3 centímetros cuadrados respectivamente. Si la rapidez media de la aorta es de 33 centímetros por segundo, ¿a qué rapidez fluye la sangre por los capilares? Por simplicidad usaremos la ecuación A1 por B1 igual a A2 por B2. Despejando y sustituyendo, B1 es igual a A2 por B2 dividido entre A1, lo que es igual a 2.5 centímetros cuadrados entre 2.5 por 10 a la 3 centímetros cuadrados multiplicado por 33 centímetros sobre segundo, lo que nos da un resultado de 33 por 10 a la menos 3 centímetros sobre segundo, que es nuestra velocidad. Es decir, va 1000 veces más lenta que la rapidez en la aorta. Principio de Bernoulli. Los vasos sanguíneos pueden disminuir su sección transversal a causa del colesterol que se deposita en ellos y la sangre tiene más dificultad para fluir.
y por ende menos velocidad por el estrechamiento de los vasos sanguíneos, lo que aumenta la presión arterial. Entonces, se cumple el principio de Bernoulli, porque si la velocidad del fluido es menor, la presión es mayor. ¿Qué establece el fluido de Bernoulli? Este establece una relación entre la velocidad de un fluido y la presión en el mismo, es decir, que si la velocidad de un fluido es mayor, la presión es menor. Si la velocidad del fluido es menor, la presión es mayor. O sea, que cuando dentro de un fluido la presión es baja, la velocidad es alta y viceversa.